Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más al canal. Mi nombre es David Mega y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre refrigeración para PC. Todo lo que necesitas saber. Este es el séptimo capítulo de la serie Cómo montar un ordenador desde cero. Así que si no has visto los vídeos anteriores te los dejo por aquí. Antes de nada me gustaría daros las gracias porque está teniendo una gran acogida esta serie en el canal. Poco a poco somos cada vez más y eso me ayuda a seguir generando contenido, así que muchas gracias. Dicho esto, vamos a empezar. Hay que entender que todos los elementos en funcionamiento de nuestro ordenador generan calor debido a sus frecuencias de trabajo y que parte de la energía se elimina en forma de calor. Incluso los discos duros o la fuente de alimentación son elementos que generan calor. Y hay dos maneras de disipar este calor generado: la disipación activa o refrigeración activa y la refrigeración pasiva. La refrigeración activa es aquella que ayuda de manera activa a eliminar ese calor a través de un ventilador con un flujo de aire o a través de líquido con la refrigeración líquida. La refrigeración pasiva es aquella que no ayuda de manera activa a eliminar el calor. Es lo típico que vemos en los discos duros M2, la placa de aluminio que se le pone encima para que disipe el calor sin ningún tipo de movimiento en su estructura, o lo que encontramos en nuestra placa base, esas pequeñas torres de aluminio, son refrigeración pasiva también. El procesador y la tarjeta gráfica son dos componentes que se calientan muchísimo debido a sus altas frecuencias de trabajo y su importancia. Para ello es necesario que utilicemos refrigeración activa. Hay tres maneras de configurar la refrigeración para nuestro PC: refrigeración por aire, que es la típica refrigeración a través de ventiladores; la refrigeración líquida completa, es decir, las custom, estas que son muy caras y que va todo refrigerado a través de líquido; y luego están las mixtas, que son aquellas que tienen la CPU refrigerada por líquido a través de una refrigeración líquida all-in-one y el resto de componentes refrigerados por aire. En las refrigeraciones mixtas se utiliza un radiador acompañado de uno, dos o más ventiladores, que lo que hacen es mandar aire frío para enfriar el radiador, que a su vez enfría el líquido refrigerante que pasa a través de dos tubos que van hacia un bloque frío que se conecta a la CPU y ahí se produce el intercambio de calor. Estas refrigeraciones son buenas porque el líquido ayuda a que el intercambio de calor sea más rápido que por aire, pero tiene un inconveniente, que son muy caras y que son también, que necesitan más mantenimiento. Además puede haber riesgo de fuga. En la refrigeración por aire contamos con un disipador que es una torre con aletas de aluminio, normalmente atravesados por tubos de cobre que llegan hasta el llamado bloque frío, que es el que está en contacto con la CPU. Los ventiladores se encargan de mandar aire frío a estas aletas de aluminio y a través de los heat-pipes se produce el intercambio de temperatura. Del chasis depende parte de la calidad de la refrigeración. Debemos tener en cuenta si soporta placas ATX o por el contrario es más pequeñito y soporta micro ATX, si tiene frontal abierto o no. No te preocupes si tu caja es pequeña o tiene el frontal cerrado, no va a tener problemas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, imaginaros que tenemos los mismos componentes, o sea, un equipo montado en una caja pequeñita y con un frontal cerrado, o esos mismos componentes en una caja grande con el frontal abierto. Al final el calor que generan esos componentes va a ser el mismo, en el caso que trabajen a la misma frecuencia. Pero sí que es cierto que vamos a tener mejores temperaturas en la caja grande y con el frontal abierto, porque va a ayudar al flujo de aire. La manera de refrigerar nuestro equipo correctamente es introduciendo aire frío desde la parte frontal o desde abajo y sacando el aire caliente a través de la parte trasera o superior. Esto es así porque lo que hacemos es meter aire frío, que pesa más, se produce el intercambio de calor y como el aire caliente pesa menos y sube, por eso lo retiramos por la parte de atrás. De esa manera tenemos un flujo constante de aire y conseguimos una buena refrigeración. Hay que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo no abrir el lateral del equipo, porque lo que hace es romper el flujo de aire y se pueden generar turbulencias, cosa que no es buena. Luego, otra cosa que no debemos hacer nunca para interrumpir el flujo de aire es pasar muchos cables por el medio. El montaje, cuanto más limpio sea, pues mucho mejor. Hay tres maneras de configurar el flujo: con la presión neutra, presión positiva o presión negativa. En la configuración con presión neutra, lo que hacemos es meter la misma cantidad de aire frío que caliente sacamos. Esto es ideal para casi todos los montajes. Luego tenemos la presión positiva, que es aquella en la que metemos mucho más aire del que sacamos. Y luego en la presión negativa, al revés, o sea, sacamos mucho más aire del que metemos. En la presión negativa lo que pasa es que suele entrar polvo, porque por los agujeritos, al sacar mucho aire, va entrando para compensar. Este tipo de presión negativa es buena, por ejemplo, cuando tenemos una refrigeración líquida, un radiador en el frontal. Es decir, si por ahí no va a entrar aire frío porque lo está bloqueando, nos interesa que ese calor generado vaya saliendo. Sin embargo, en las configuraciones por aire sí que nos interesa una presión positiva o una presión neutra. Además, con la presión positiva lo que hacemos es que no entre polvo, o minimizamos la
entrada de polvo, siempre y cuando tengamos unos filtros antipolvo. Debemos tener en cuenta las características de los ventiladores, que son la pieza clave de toda estructura de refrigeración en un PC. Estas características son las revoluciones por minuto, es decir, la cantidad de vueltas que da en su eje de rotación en un minuto, la sonoridad, que se mide en decibelios, es decir, el ruido que hace, y luego también tenemos el flujo de aire, que es la cantidad de aire que deja pasar de un lado al otro de su aspa, o la presión estática, que se mide en milímetros por columna de agua y básicamente es la presión que se genera al otro lado del ventilador. Más cositas a tener en cuenta: nosotros deberíamos encontrar un ventilador que genere poco ruido, es decir, que con pocas revoluciones por minuto tenga altas prestaciones tanto de presión estática como de flujo de aire. Pero hay que llevar cuidado porque la presión estática y el flujo de aire son inversamente proporcionales. Entonces tenemos ventiladores de flujo de aire, ventiladores de presión estática y lo tenemos los más equilibrados en cualquier situación. Hay que tener en cuenta que un ventilador solo deja pasar aire en un sentido. O sea, si nosotros vemos el ventilador de frente, por ejemplo, como aquí, solamente pasaría el aire hacia allá. O sea, no traería aire de aquí. Por eso esto es súper importante, porque si colocamos los ventiladores del revés, la podemos liar, porque podemos romper ese flujo, ¿vale? Que hayan turbulencia y eso es súper malo. Y por último, si no te importa el ruido, pues cómprate uno con muchas revoluciones por minuto y ya está, cómprate un helicóptero y ya está. Como ya hemos dicho antes, hay tres tipos de ventiladores. Los ventiladores de flujo de aire dejan pasar mucho aire de un lado al otro, suelen tener las aspas finitas y mucho espacio entre las aspas. Además, suelen trabajar bien en frontales abiertos y envían el aire en línea recta o lo dispersan. Luego tenemos los de presión estática, que no dejan pasar tantísimo flujo de aire, trabajan mejor en espacios pequeñitos. Una vez que pasa el aire, concentran ese aire y eso es ideal para los radiadores o los disipadores, porque lo concentran todo aquí y ayudan al intercambio de calor. También hay ventiladores equilibrados, que suelen tener también las aletas grandes, pero también un espacio entre ellas. Lo que hacen este tipo de ventiladores es que trabajan muy bien, por ejemplo, en cajas con frontales cerrados y son bastante más económicos. Lo último que tenemos que tener en cuenta sobre los ventiladores es su tipo de conexión. Antes se utilizaban muchos ventiladores con conexión Molex, que se conectaban directamente a la fuente de alimentación y solamente tenían dos modos, ¿vale? O encendido a tope o apagado, punto. Luego tenemos también los conectores de 3 pines o DC, que se regulan por voltaje, se conectan en la placa, permite un control más o menos adecuado de sus revoluciones. Y luego tenemos los de 4 pines, que son los de control PWM. Permiten controlar las revoluciones por minuto de manera exacta y según varíe la temperatura, decirle exactamente a qué frecuencia de revoluciones por minuto lo queremos. Las conexiones de 3 pines y de 4 van al mismo puerto. Lo que pasa es que con las conexiones de 3 se deja un pin vacío. Yo diría que para el chasis sería suficiente con unos ventiladores con 3 pines, ya que tampoco nos hace falta tener un control tan riguroso como el que sí deberíamos de tener en el disipador de la CPU o en los radiadores, que eso sí que os recomiendo que sean de 4 pines. ¿Qué recomiendo yo? Pues para equipos hasta con un procesador de gama media, hasta un Ryzen 5 3600 incluido, recomiendo chasis, que no hacen falta que tenga el frontal cerrado, pero sí que tenga un ventilador en el frontal y otro en la parte trasera. Y luego que el ventilador que tenga en el medio, el de la CPU, no sea de perfil bajo. O sea, que no meta aire hacia la placa, sino que sea uno que no sea de stock, que lo que haga es ayudar al flujo de aire. Más cosas, pues si ya subimos el nivel del procesador, recomiendo también tener un segundo ventilador en el frontal, intentar que sea también abierto. Si tenemos también equipos bastante más calentorros, os recomiendo ya sí o sí un frontal abierto, una caja un poquito más grande, quizás 3 ventiladores en el frontal y uno en la parte de detrás. Y bueno, ya por último, si necesitáis ya una disipación a lo bestia, sí que os recomiendo refrigeración líquida All-in-One para la CPU que pongáis en la parte de arriba, ¿vale? 3 ventiladores con el frontal abierto en un lado y uno para expulsar el aire. Si necesitan más refrigeración, pues entonces ya cómprate una refrigeración líquida custom y búscate las mañas para hacer eso. Pero yo no lo recomiendo porque es muy caro y creo que con un equipo como este, creo que se puede refrigerar casi cualquier procesador del mercado ahora mismo y que no es necesaria una refrigeración líquida. Yo en mi caso tengo muy buenas temperaturas, tengo un Ryzen 9 de 1900X y va refrigerado por aire. Siguiendo los pasos que os he comentado, tengo unas temperaturas de en reposo unos 37-38 grados y bueno, sí, con cargas de trabajo sí que se calienta bastante. Para terminar, si habéis seguido todos los pasos que os he comentado y aún así veis que necesitáis mejorar vuestra temperatura, revisad la pasta térmica. Si no sabéis lo que es la pasta térmica, os dejo un vídeo por aquí para que lo veáis, porque a veces se gasta, no lo cambiamos y es muy importante para ayudar al intercambio de temperatura. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Creo que ha llevado un montón de trabajo y me gustaría que si tenéis algún tipo de duda me lo dejáis en los comentarios, que sabéis que siempre respondo. Si os ha gustado, darle un buen like
y nos vemos en el próximo vídeo.